Señores, a continuación vamos a ver un video de este directo conspiranoico titulado Regimiento Militar de Roma, Compañía de Jesús o Jesuitas. Este es un canal, lo conozco hace rato, Nuevo Orden Mundial, muchas veces me lo han nombrado, pero bueno, estábamos viendo otras cosas, estábamos ocupados viendo videos de Ari Gameplay y esas cosas. Entonces bueno, vamos a ver un poco de este canal que ya van a ver, es de lo mejor. La compañía de... Tampoco que creo todo lo que dice él, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice, por cierto. Jesús, también conocida como los jesuitas, son el mayor ejército de Roma. Los jesuitas son una organización militar fundada por el militar español Ignacio de Loyola y aprobados mediante la bula papal del regimiento militante de la Iglesia, promulgada por el Papa Pablo III, acá Alejandro Farnese. Los Farnese fueron un linaje militar. La sede de los jesuitas en Roma es llamada la Iglesia de Jesús y tiene grabado el nombre de Farnesis para la familia Farnese. En la fachada de la iglesia también se puede observar varias representaciones de Ignacio de Loyola pisándole la cabeza a los herejes de Roma. El juramento jesuita, si algunos no lo conocen, es complicado encontrarlo en internet, al menos el que sea el oficial, pero básicamente promulga que los que sirven en esta compañía van a servir al Papa, bueno, al su líder, como un cadáver, ¿sí? Van a estar dispuestos a ser desollados vivos, prendidos fuego o lo que sea con tal de, bueno, servir. Y son básicamente el agente 007. Eso es lo que su función es, infiltrarse tanto en gobiernos como en iglesias que no sean de Roma y llevarlos hacia los pies de Roma, ¿ok? Y todo esto obviamente te lo disfrazan con lo de siempre, o sea, lo que hacen todos los políticos que se mandan cagadas. ¿Con qué cosa? Filantropía. La filantropía es el mejor distractor de los bobos, porque vos tenés millones de dólares y sos básicamente Pablo Escobar. ¿Qué es lo que haces? Bueno, empezás a regalar plata aquí y allá, entonces le caes bien a todo el pueblo y mira, quedas como buena persona. Este grupo es un grupo militar, ¿sí? Su organización es militar, o sea, es literalmente en la época en la que el Vaticano tenía poder militar, ¿sí? Porque ustedes saben, ¿no? Los templarios, los caballeros hospitalarios, todo eso eran órdenes militares, pero bueno, en el caso de los jesuitas son una orden distinta, ¿sí? Con otro tipo de enfoque, son más como los superagentes secretos. Y lo que tienen es que, al igual que los judíos fueron echados de muchísimos países, ¿por qué? Porque son básicamente, bueno, camaleones que se disfrazan según la ocasión. Hay un ex jesuita que lo balearon, lo mataron, Alberto Rivera, que si leen sus libros están muy buenos, porque son cómics, ¿sí? Son cómics, o sea, escribió sus libros en forma de cómics porque este hombre. Y resume todos los años que él estuvo y muestra sus credenciales jesuita, muestra absolutamente todo y bueno, va mostrándome, mira, te muestra todos los detalles, todos los datos y demás. Y de cómo, esta es su serie de cómics. Están en internet, seguramente los puedes encontrar. De cómo es que los jesuitas se han infiltrado en todo y cómo es que hasta controlan y dirigen el mundo del Islam. Pero bueno, obviamente ustedes estudienlo, vean qué es lo que le opinan al respecto y más. Bueno, y muestra también cómo es que los entrenan a ellos para mimetizarse, infiltrarse en iglesias protestantes, por ejemplo, porque es cuando surgió la reforma protestante que el Vaticano tiene que hacer una contrarreforma. Y lo que ocurre es que cuando se infiltran tienen montones de técnicas. Algunas de ellas, por ejemplo, caen a una iglesia en la cual está muy estable, está todo bien, está todo perfecto, y ellos llegan y pasan por un laico, o a veces van a los mismos ministerios, ¿no? De esas iglesias y bueno, se hacen pasar por pastor, empiezan a ascender porque son sumamente disciplinados, son como un hitman, ¿me entienden? Súper disciplinados, súper correctos, súper fieles, y después cuando llegan al poder cambian las doctrinas. ¿Para qué? Para disminuir la influencia de Cristo y aumentar la influencia o la afinidad con Roma, ¿sí? Básicamente para crear un ecumenismo que les sirva para acercarse y llevar a las iglesias protestantes de nuevo a los pies de Roma. Y lo que ocurre con esto es que si no les funciona ese método, van y se meten, y esto lo predica y lo cuenta y lo muestran en sus testimonios, ellos se infiltran, por ejemplo, con alguna monja, ¿sí? Que les haga como la segunda, o llevan a alguna mujer atractiva que seduzca a los pastores fieles, y si los seducen y los cachan, bueno, después ya lo tienen agarrado de las bolas para que su mensaje y su predica cambie. Y si eso no les funciona, los difaman, y si no los difaman, bueno, los amenazan de muerte, y si no les funciona eso, los tientan con dinero, ¿está bien? Y de alguna forma encuentran para ir infiltrándose en todas las iglesias protestantes del mundo, y de esa manera, bueno, que todos sean básicamente la perra de Roma nuevamente. Si te está gustando este video, lo grabé en directo en mi Twitch, Mr. Fitnico. Te lo dejo en el comentario fijado para que me sigas por ahí. Los chantajean Isabel como Farnesio tal cual. Se casó con el rey Borbón Felipe V de España y eso estableció a las familias Borbón dos Sicilias y Borbón Parma de Italia. El título de Farnese se transfirió a los Borbones italianos de las casas Borbón dos Sicilias y Borbón Parma, quienes son linajes militares templarios de la realeza italiana como soberanos de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge. Y este hombre, sí, Nuevo Orden Mundial, tiene un canal que es muy interesante porque analiza las distintas familias mafiosas italianas o cómo es que la mafia son básicamente los brazos de Roma también. Los utilizan como, bueno, sus brazos armados y sus financistas cuando toca. Analiza las distintas familias y también, por supuesto, familias sionistas y demás. Pero, y todo lo que ustedes van a ver que él analiza siempre te muestra documentos o te muestra, bueno, citas o fuentes oficiales, obviamente. Después vos te tocará a vos verlo, ¿no? Analizar
analizarlo y demás, pero son la continuación. yo sé que muchos como que tienen la idea de que no, es que es como Nicolás Mora. No, Nicolás Mora sí que se arma mucho más una película, ¿me entienden? En cambio este tipo A con fuentes oficiales. Bueno, ya la vamos a ir viendo. Dejo de interrumpir un poquito. Italianos y quienes supervisan a los jesuitas. La familia Chigi son los príncipes de Farnese y los Chigi administran y supervisan a los Borbones italianos. El príncipe Michael de Kent de la casa de Windsor es el gran maestre de la Gran Logia de Inglaterra y es un caballero de la casa de Borbón dos Sicilias. Los Borbones italianos son caballeros de Malta y la jerarquía militar de Roma es la soberana orden militar de Malta, seguida de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, luego la Compañía de Jesús o jesuitas. El general superior de la orden de los jesuitas es conocido como el Papa Negro, actualmente representado por el venezolano Arturo Sosa. Los jesuitas son una organización criminal y militar que trabaja bajo el Vaticano y la nobleza negra y son dirigidos por su general superior o Papa Negro. Los nazis basaron las SS en la estructura de los jesuitas. Hitler organizó las SS y la Gestapo en base al modelo jesuita. Tanto él como Hitler admiraban a los jesuitas. Jerarquía y juramentos de las SS seguían los principios jesuitas. El catecismo de las SS imitaba al jesuita, donde Jesús era sustituido por el Führer. Un modelo similar se utilizó para crear los servicios secretos como el británico y el estadounidense. Los jesuitas. Les quiero dar una pequeña interrupción. ¿Se acuerdan la vez que vimos esto? La vez que vimos la mayor reunión masónica de la historia, ¿sí? Que lo mostré en mis videos de respuesta a Greenfit. Bueno, si se fijan por acá, bueno, después la representación, un poquito de historia, qué sé yo. La reunión da inicio, digamos, oficialmente con este señor que empieza a hablar por acá. No sé si les suena a este hombre de algún lado. O sea, el líder oficial de los masones a nivel mundial también son altos rangos dentro de las familias reales británicas. Por eso es que uno dice, la realeza ya cayó después de la Revolución Francesa. No, simplemente pasaron a estar en un segundo plano y juegan desde las sombras. Son expertos mentirosos entrenados en el engaño y la ilusión y están infiltrados en todas partes de la sociedad. La definición oficial de jesuita es intriga o equívoco. Intriga significa engaño y equívoco significa mentir. Benjamin Fulford es un propagandista y un cómplice que fue educado por jesuitas en la Universidad de Sofía. Los jesuitas reescribieron la historia de la humanidad y establecieron toda la cronología oficial anterior al siglo XVIII para justificar el poder religioso de la nobleza europea y de Roma. Toda la historia de las dinastías antiguas y medievales es falsa. Los científicos y matemáticos rusos Anatoly Fomenko y Gleb Nossovsky demostraron en sus trabajos sobre la nueva cronología como todos los reinos antiguos tienen la misma duración unos que otros, porque son copias inventadas para justificar su poder y legitimidad. Las familias de la realeza y la nobleza no tienen ninguna legitimidad para gobernar nada, dado que todo su poder se basa en enormes mentiras y engaños. Los jesuitas han sido expulsados de la mayoría de naciones del mundo. En España fueron expulsados hasta en 3 ocasiones diferentes, pero siempre terminan regresando. Los jesuitas crearon el comunismo explotando a los indígenas en las Américas. El dinero que obtuvieron lo utilizaron para financiar la creación del Vaticano. Esa fue una de las razones por las que fueron expulsados de Europa. Algo que ocurrió con los jesuitas es que el mismo Vaticano en un momento los vetó. O sea, prefirieron otras órdenes por sobre los jesuitas y bueno, después pasó lo que pasó, que el Vaticano básicamente cae después de la Revolución Francesa y hasta la época en la cual Benito Mussolini les restauró los estados papales o les dio el territorio del Vaticano dentro de Italia, recién ahí Roma pudo recuperarse. Básicamente la herida mortal de la cual habla Apocalipsis. Y lo que ocurre es que los jesuitas, por eso es que los controlan, podemos decir, es como, bueno, no me dejan estar acá, listo. Y actualmente lo controlan. Ya sabemos que esto es toda una pirámide, ya lo he nombrado bastantes veces. O sea, los jesuitas no es que son acá la cabeza de todo. Muchos mencionan que, son los judíos. No, pero los judíos también son como las herramientas, son, podemos decir, los financistas, son las manos del Vaticano, ¿sí? Bíblicamente, el Vaticano es el que está en la cima, no los judíos. Los judíos son una herramienta para ellos. El que está en la cima de todo es el mismo de siempre. El mismísimo, el innombrable. Porque estaban pagando sus cuotas a la nobleza negra y no a los monarcas europeos. La Sociedad de Jesús son la organización más depravada y criminal de este mundo. Y algo que tiene es que si se fijan siempre en las escuelas católicas o en los conventos y demás, siempre se acusan de estas cosas, ¿no? Y está lleno de desentierros y cosas así, de cadáveres y de fetos y demás, o de monjas embarazadas y demás. Claro, es como la película Spotlight, no sé si la vieron, pero bueno, pero eso es simplemente un poquitito nomás de lo que te muestran. Esta película la tienen que ver sí o sí, o sea, es bastante conocida, actúa Michael Keaton, actúan los demás, en la cual muestran cómo es que un grupo de investigadores en Estados Unidos en un diario empezaron a destapar cómo es que todos los en la iglesia católica los curas se cubren entre ellos la espalda básicamente, van, son unos violines y después los destituyen o los mueven para otro lado por enfermedad y así, viste, como que el mismo Vaticano cubre a los suyos y esto es algo, bueno, de cierta forma muy distribuido dentro del Vaticano debido a que, bueno, en parte, yo creo que es debido en parte a el celibato, algo que es totalmente fuera de la Biblia y fuera del sentido común, el hecho de prohibirles que estén con una mujer. Pero bueno, sigamos. El noveno círculo vaticano está inspirado en el noveno círculo del infierno de Dante. El noveno círculo se refiere al noveno planeta, que es Plutón, que está asociado con Hades y el inframundo. Plutón es el dios del inframundo en la mitología romana. Su equivalente en la mitología griega es Hades. Hades es el dios de los muertos y la familia Aldobrandini de Roma, quienes poseen una tumba de un cardenal con una representación de la muerte bajo su escudo, tienen una parte de autoridad sobre la Compañía de Jesús, con su rama del culto jesuita de Hades, ubicada en la Universidad Loyola de Nueva Orleans, con Tania Tetlow como presidenta de la universidad. El Papa Clemente VIII o Hipólito Aldobrandini emitió la Congregación de Auxilis como un acuerdo de paz entre los jesuitas y dominicos. Margareta Aldobrandini se casó con Ranuccio Farnese y la familia Farnese fue la que estableció oficialmente a los jesuitas. El logotipo de los jesuitas es un sol con las letras IHS. Algunos dicen que significa Isis, Horus y Seth, pero también pueden representar a Ision, Hades y Styx, que son todas entidades griegas del inframundo. El símbolo del clavo está íntimamente relacionado con la cábala y con el alfabeto hebreo. En el alfabeto hebreo está formado por 22 letras y cada una de ellas tiene un profundo significado simbólico. En la cábala, la letra Ba simboliza un clavo y su valor numérico es de 6. Peter Gilmore, el sumo sacerdote de la iglesia de Satanás, trabaja con los jesuitas y es uno de los principales miembros del culto de Hades. Los sacerdotes generalmente provienen de líneas de sangre religiosas que continúan produciendo
siendo clero para la iglesia. La familia... Les quiero explicar mi distinción con otros conspiranoicos. Verán, dentro del mundo de lo conspiranoico, es decir, de lo que no es oficial, existen pero millones de ramas o de estilo, así como dentro de las religiones, ¿no? Que hay muchas creencias, tendencias, iglesias y demás. Fíjense que dentro de los conspiranoicos es como que todos estamos de acuerdo más o menos como en ciertos puntos, ¿no? Como que, a ver, hay una élite que controla, gente que conspira y demás. Hay gente que dice, bueno, son los masones, otros dicen son los judíos, otros dicen, bueno, son los jesuitas, otros dicen son los gobiernos, otros dicen no es el dinero, ¿viste? Otros dicen son los grandes banqueros, judíos y demás. El asunto es que cada uno va teniendo como sus filtros, ¿no? Pero todos concuerdan más o menos en eso. Dentro de los conspiranoicos están los que creen en los reptilianos, por ejemplo, ¿no? O están los que creen en ciertas energías y demás, ¿viste? Como que creen que hay políticos que están disfrazados. Yo no creo tal cosa, ¿sí? Yo no creo en los reptilianos, yo no creo que los políticos estén disfrazados ni nada de eso. Sí creo que pueden existir posesiones demoníacas, como lo hemos visto en el caso de los músicos, cantantes o los mismos políticos, ¿no? Es como bíblicamente eso es acertado, pero en mi caso mi eje es la Biblia, ¿sí? Y en la Biblia obviamente todo apunta hacia la bestia y la gran ramera de Apocalipsis, la cual, en mi opinión, es el Vaticano. Lo podemos ver si quieren otro día. De hecho, tengo pensado hacer un video, ¿no? Porque tengo planeado hacer más videos de este estilo y para poder proceder, podríamos decir, con la clase, yo voy a hacer un video específico al respecto, ¿no? Vayan preparando ustedes, vayan estudiando, porque cuando yo saque ese video, ustedes van a tener ahí, bueno, la posibilidad como de contraargumentar o de opinar y demás, ¿está bien? Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que en eso se basa todo. ¿Por qué? Porque el gobierno fascista, que es el gobierno de Satanás, básicamente, facha, ¿no? Que es como el gobierno de uno solo del poder, es más sencillo para él otorgarle el poder y controlar toda la humanidad de esa manera piramidal. Y yo creo que en la cima de la pirámide está, bueno, el Vaticano, el papado y demás. Y obviamente pueden estar los jesuitas encima, anda a saber quiénes son ahí los últimos del nivel, pero bueno, básicamente encima de todo esto está Satanás. No están los reptilianos o no hay ovnis de otro planeta, ¿no? Lo que se conoce como ovnis o invasión extraterrestre o proyecto Blue Beam o todo eso. Yo opino que son los mismos demonios que después se hacen pasar, ¿no? Por ovnis de otros planetas, por aliens, básicamente. Los ovnis. Bueno, sigamos. Farnese era un linaje militar que vivía en una fortaleza pentagonal llamada Farnese Caprarola. Fortaleza Farnese es la base arquitectónica del Pentágono de los Estados Unidos. Los ex alumnos y profesores jesuitas dominan las posiciones de liderazgo en el ejército y la inteligencia estadounidenses. La familia Borbón de Sicilias y Borbón Parma tienen agentes jesuitas infiltrados por todo el ejército y las agencias de inteligencia estadounidenses. Los directores de la CIA ángeles. educados por los jesuitas incluyen a Robert Gates, George Tenet, Leon Panetta, Michael Morrell, David Petraeus y John Brennan. El exdirector de la CIA, James Clapper, era profesor en la Universidad Jesuita de Georgetown. Robert Gates sigue siendo una autoridad de muy alto nivel sobre la CIA. Los jesuitas son... Es que eso de que van a ser el anticristo, ¿quién te dice que van a ser? O sea, sigamos al caso, ¿no? La palabra anticristo es como el que se pone en lugar de Cristo o el que pelea contra Cristo, ¿no? O el que lo personifica, de ser posible. Fíjense que entonces está remitiendo a un asunto bíblico. Y bíblicamente los ángeles no se reproducen. Entiendo que muchos van a salir con el libro de Enoch, pero otro día lo podemos ver. También acá hay tiempo para todo, ¿sí? El mismo Jesús nos dice acá que no es que se reproducen los ángeles, sino que son otra especie distinta. A los hombres, a la humanidad nos dio la capacidad de reproducirnos, no a los ángeles, ¿está bien? Y también entiendo el argumento de que dicen muchos no en el libro de Enoch porque los ángeles pueden personificar a los seres humanos. Bueno, por una cosa es eso, que se puedan disfrazar como tales, pero otra cosa es que tengan la capacidad, el semen, por así decirlo, la semilla, como para ir y embarazar a una mujer, ¿sí? Y que el mismo Dios, porque a ver, si vamos al caso, el espermatozoide cuando se junta con el óvulo, es Dios el que crea la chispa de vida en ese momento. No es que por más que vos intentes replicar todo eso, lo puedas imitar. Fíjense ustedes que los demonios pueden intentar asimilar la vida, pero nunca la pueden crear, porque ese es un poder que solamente es exclusivo e inherente a Dios. Es lo mismo que pasó cuando Moisés, por ejemplo, extiende su vara, ¿no? Para probarle a Faraón que venía en nombre de Dios y se crea una serpiente, ¿no? Dios mismo crea una serpiente en ese momento. Pero los ilusionistas y los mesmers, los hipnotistas, ¿no? De Faraón, crearon también serpientes, pero eran falsas, ¿sí? Eran como ilusiones simplemente. Pueden personificar, pero Dios es el único que puede crear la vida, pero bueno. Una agencia de inteligencia romano-vaticana que se infiltra en la política, el gobierno, el derecho, la educación, los medios de comunicación, la banca y especialmente en los ejércitos de naciones extranjeras. Los jesuitas fueron expulsados de Irak antes de la invasión estadounidense. Cuando la inteligencia no les funciona, entonces utilizan la fuerza. El cardenal jesuita Timothy Dolan es el arzobispo de Nueva York y dirige la sede episcopal de la ciudad de Nueva York y es uno de los superintendentes de más alto nivel en los Estados Unidos para el Vaticano. Él toma parte de decisión en qué candidato ocupará la presidencia de los Estados Unidos. La familia Dolan, con Charles Dolan, son multimillonarios y jesuitas que eran dueños de Cablevisión. El cardenal Dolan supervisa la política, la policía, los negocios, la banca, la delincuencia organizada y varias sociedades secretas en la ciudad de Nueva York y sus alrededores. La archidiócesis de Nueva York ha estado involucrada en un escándalo masivo. Los sacerdotes de alto nivel o los arzobispos. Eso es lo que se vio en la película de Spotlight. A menudo están protegidos por la mafia italiana, que intimidan y atacan a las víctimas de la iglesia. La mafia trabaja en estrecha colaboración con el Vaticano, ya que los dueños de la mafia son la nobleza negra, quienes también son los dueños del Vaticano, que mantienen su control a lo largo de los siglos al instalar a sus familiares como papas y obispos de alto nivel. El príncipe Carlos de Borbón de Sicilias y su familia visitaron a Donald Trump en su resort Mar-a-Lago, en Florida. Donald Trump... El tema es este, mira. Para hablar del asunto de los Nephilim, vos estás hablándome del libro de Enoch. El libro de Enoch no es un libro canónico. ¿Por qué? Mira, vamos a ver. ¿Por qué
un libro no es canónico, deberías investigar este asunto, ¿no? ¿Cómo es que se canoniza un libro? Porque no es que, si llama el caso, bueno, no es que la iglesia lo quiso censurar al libro. Falta inspiración divina. La razón principal es porque no se consideró el libro estuviera inspirado por Dios, a diferencia de los canónicos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo probamos tal cosa? Diferencias doctrinales, su contenido puede no estar en armonía con las enseñanzas de otros libros canónicos. Y ese es uno de los puntos del libro de Enoc. Además, otra cosa, el libro de Enoc en particular, fíjense que supuestamente lo escribió Enoc, es decir, el séptimo es de Adán, es decir, hubiera sido un libro escrito inclusive antes que el Génesis, inclusive antes que Job, es decir, un libro que, en otras palabras, estaría en el Antiguo Testamento. Y los mismos judíos, ¿sí?, no lo tienen dentro de sus libros, no está dentro de los libros citados siquiera por el mismo Jesús, los mismos apóstoles en el Nuevo Testamento que siempre validan de esa manera los libros del Antiguo Testamento entre sí. La autoría podría ser desconocida, dudosa o atribuida falsamente a un personaje histórico, y entre otros puntos, criterios de aceptabilidad y demás. Deberías investigar si es que los libros como Enoc son de fiar sí o no, porque fíjense que en ese punto solo es donde se basan para crear todas las otras ideas. ¿Qué es lo que dice la Biblia en particular respecto a los gigantes o cosas así? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse en la faz de la tierra les nacieron hijas. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Eso es lo que menciona respecto a la mezcla. ¿Mezcla entre quiénes? Dice acá, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Muchos toman esto como diciendo, bueno, de acá también pueden sacar en la Biblia oficial, por así decirlo, en el libro de Génesis. Pero el tema es este. Acá no te está diciendo nada de eso, no te está diciendo los hijos de los demonios, no te está diciendo los ángeles, no te está diciendo nada. O sea, vamos por una interpretación literal, a menos que se aclare que no sea literal. O sea, esos son principios de interpretación bíblica. Es lo mismo que en Apocalipsis. Si va Juan y te dice que entró en visión, bueno, está bien, eso es algo literal. Pero si dentro de la visión empieza a describirte leones, dragones y cosas gigantes y demás, o bichos de 10 cuernos, claramente es un símbolo, ¿sí? La misma Biblia te lo va aclarando punto por punto. En este caso, ¿a qué se refiere? Además, porque hay muchas otras referencias a esta clase de punto, ¿no?, de describir a seres humanos. Siempre que se refiere a esto, ¿qué es? Los hijos de Dios, es decir, los que le sirven a Dios, vieron los hijos de Dios, es decir, los que eran fieles, que las hijas de los hombres. ¿A quién se refieren con las hijas de los hombres? Y a las hijas de los que no sirven a Dios. Siempre se refieren de esa manera en la Biblia y posteriormente en el Antiguo Testamento también. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, es decir, no entre las otras que eran hijas de Dios. Es todo lo que te quiere decir este versículo. Básicamente que se empezaron a corromper por mezclarse con los que eran paganos y no adoraban a Dios. Punto final. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y es totalmente entendible si Adán era poco menor que Jesús. Bueno, que Jesús o que Dios, ¿no? O sea, medían más de 3 metros y medio, 4 metros en ese entonces. Claramente son gigantes comparado con la época de Moisés, cuando se escribió todo esto. Después de que llegaron los hijos de Dios, la hija de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Y después se nombra algunos cuantos, ¿no? Como es que peleaban contra Dios y demás. Si te está gustando este video, tengo millones más en este canal, así que estás más que invitado a suscribirte a Fitnico y a Fitnico 2, mi canal de reacciones, y también mis planes de entrenamiento y libros en el comentario fijado. Ahora sí, sigamos con el video. Y bueno, y después dice, le vio Dios que la maldad del hombre era mucho, el designio del pensamiento. Está bien, bíblicamente, dentro del canon oficial, esto es lo único que se refiere respecto a lo que pasaba antes del diluvio, porque después ya viene, fíjense, la historia de Noé, el arca de Noé, etcétera, etcétera, y cómo es que mueren todos, ¿sí? Cómo se resetea, podemos decir, la población. Entonces, deberían estudiar respecto a la canonicidad del libro de Enoc, ¿sí? Porque dentro del libro de Enoc también se cuentan muchas otras cosas que ningún otro libro de la Biblia te lo valida, porque ustedes entiendan, por ejemplo, ¿no?, que el mismo Jesús, por ejemplo, Pablo o Pedro, además, cuando están en el Nuevo Testamento, toman citas de libros del Antiguo Testamento, toman citas de Isaías, de todos los libros del Pentateuco, de todos los libros de los Salmos, de Proverbios, etcétera, ¿no? Y toman lecciones de eso. El libro de Enoc jamás, ¿sí? Y se escribió mucho después, y bueno, ya vamos a ir viendo, ¿no? Desmenuzando parte por parte, acá hay muchos temas para ver. Pero fue educado por los jesuitas de Fordham, e Ivanka Trump y Eric Trump fueron educados por los jesuitas de Georgetown. Bill Clinton fue educado por los jesuitas de Georgetown, y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es que tiene 2 títulos honoríficos de colegios jesuitas. Le manda sin asco el tipo. Acá el nuevo desorden mundial no se anda con vueltas el tipo. O sea, está claro que lo es y chao. Que tiene 2 títulos honoríficos de colegios jesuitas y es un agente de los Borbones italianos. Muchos líderes militares tienen educación jesuita, como el rey de España. El Papa Francisco es el primer papa jesuita de la historia y trabaja administrando y financiando diversas sociedades secretas para Roma. Claro, es un libro apócrifo, tal cual. La sede de los jesuitas en Estados Unidos se encuentra en Georgetown, encabezada por su presidente, John de Gioia, quien es un caballero encubierto de Malta. Joel Hellman es un jesuita que se apellida Hombre Infierno y es el decano de la Escuela de Servicio Exterior, Edmund Abbas, considerada la Escuela de Asuntos Internacionales, líder en el mundo, que está en la Universidad Jesuita de Georgetown y es la sede secreta de los Caballeros de Malta en los Estados Unidos. En la actualidad y desde sus inicios, los jesuitas han controlado y dirigen mediante la infiltración de sus exalumnos y profesores la Presidencia de los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Reserva Federal, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, los CDC, el Banco de Inglaterra, el Banco Individual Escandinavo OSEP, Goldman Sachs, Morgan Stanley, State Street Corporation, Vanguard Group
Walmart, la CIA, el IRS, la Comisión Federal de Comunicaciones, el Departamento de Defensa, la NASA, el Departamento de Seguridad Nacional, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo. Les quiero mostrar así de a poquito, si quieren después vemos en otro video particularmente este asunto. Es lo primero que me tira ChatGPT como para ordenar un poquito los argumentos, pero obviamente después habría que estudiarlo en profundidad. Porque el libro de Enoch es apócrifo, no fue aceptado por el judaísmo. Ustedes entiendan que los judíos, todo lo que respecta al control de la Biblia, eran ultra mega estrictos. Si algo hicieron bien estos tipos fue ser de los copistas más fieles de todos, ¿sí? Porque si se equivocaban en una coma, para ellos eso era sacrilegio total, ¿sí? Tenían que destruir todo eso y volver a empezar de nuevo toda la escritura, ¿sí? Eran ultra estrictos, tanto así que se han encontrado manuscritos de épocas, bueno, mucho más recientes, y se los comparaba con libros antiguos, pero antiquísimos de milenios, y eran tal cual, o sea, letra por letra, punto por punto. La iglesia primitiva, es decir, ya el cristianismo, tampoco lo consideró inspirado. No existe el hebreo arameo en su totalidad, su contenido es altamente especulativo, descripciones muy detalladas del cielo y demás, que hay cosas que uno dice, wow, qué interesante, ¿viste? Como que pueden llegar a tener cierto sentido de demás, pero es como decirte, bueno, tomamos parte de verdad y parte que puede no serlo, y vos decís, si Dios no lo reveló, porque su autoría es claramente seudónima, bueno, respecto al autor, excepción notable, bueno, hay otros casos que sí la han tomado, pero bueno, aún así es muy influyente. Deberíamos estudiar más este asunto, pero bueno, sigamos. Con lo que se encargaron de limpiar no solo los escombros, sino también parte del oro que se guardaba en las cámaras de los bancos que había en los sótanos de esos edificios. Se calcula que habría unas 200 toneladas de oro en lingotes que luego fueron enviados a través de la autoridad portuaria a Londres y a Roma. La autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey tiene un historial de delincuencia organizada. Sin embargo, el 11 de septiembre los registros fueron destruidos porque estaban ubicados en la Torre 7. Que eso tocaría explicar, ¿no? Esto quedó para el tema de lo de Greenfield, ¿se acuerdan? Respecto a la Torre Gemela, bueno, que alguien explique por qué cayó este edificio, el cual tenía edificios de por medio y aún así, bueno, se desplomó y con una destrucción controladísima encima. O después por qué cayó otro avión en el medio de la nada, o por qué lo del Pentágono, bueno, montones de asuntos respecto a ese tema. La mafia italiana controla completamente Nueva York y tiene a exalumnos jesuitas ocupando todos los cargos relevantes, como Benjamin Tucker, como el primer subcomisionado de la policía de Nueva York, educado por los jesuitas de Fordham, Desmond Sid, como el comisionado de la policía de Nueva York, educado por los jesuitas en la escuela secundaria de Xavier, en Nueva York, o Andrew Cuomo, quien está casado con una Kennedy y se desempeña como el actual gobernador de la ciudad de Nueva York y fue educado por los jesuitas en Fordham, un socio del sindicato del crimen Colombo y un agente de la familia Colonna de Roma, que son quienes dirigen la política, la policía y el crimen organizado en la ciudad de Nueva York. El padre de Andrew, Mario Cuomo, también fue gobernador de la ciudad de Nueva York y estaba directamente vinculado a la familia criminal Colombo. Chris Cuomo trabaja como presentador de CNN y fue preparado por los... Básicamente describe cómo es que todos los jesuitas se van infiltrando. Un punto importante es ver también dónde estudian estas personas, porque si estudian en universidades jesuitas, obviamente no todos van a hacerlo, no todos van a estar infiltrados y demás, pero bueno, muchas veces, o sea, en un 80% de los casos sí se da que tienen conexiones con los jesuitas durante el resto de sus carreras, ¿no? Las cuales terminan siendo, por cierto, muy prominentes, porque en Estados Unidos, en las hermandades y cuando los van formando, en Yale, en Harvard, en todas ellas, hacen buenos contactos para el resto de la vida y así es como vos ves que después son muy exitosos. Señores, por acá vamos a ir dejando simplemente una pequeña introducción. Vamos a ir tocando a vuelo de pájaro algunos temas aquí y allá, pero bueno, me parece que hay bastante para comentar en la caja de comentarios. Si les interesa todos estos temas y todos estos asuntos, por supuesto les dejo también mi libro en el comentario fijado, así que ahí nos vemos.